Buenas tardes, Lacho Divés. Quisiera agradecer en primer lugar a esta comisión por la decisión de invitar a mi entidad a comparecer aquí en el Congreso de los Diputados, la casa de todos los españoles. En segundo lugar, por designarme a mí como mujer gitana para poder contribuir al trabajo que esta comisión ha acordado y conseguido para colocar al pueblo gitano en el lugar de honor que merece y le corresponde. Acudo a esta cita tan importante desde la responsabilidad y también desde la emoción, porque el pasado 27 de abril, en el Congreso de los Diputados, en su Comisión de Igualdad, se produjo un hecho histórico para nuestro pueblo con la aprobación de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación y la modificación del artículo 22 del Código Penal, en el que incluye el antigitanismo con motivo de delito de odio. Y ahora me van a perdonar porque esto se me ha parado. Sin duda alguna, el mejor regalo que pude recibir en el día de mi cumpleaños, una ley que viene a proteger los derechos de una parte tan importante de la ciudadanía en general, pero también la de la gitana en particular. Dicho esto, procedo a presentarme. Soy María Rubia, gitana, feminista y activista, comprometida en la defensa de los derechos humanos, presidenta de la Asociación Intercultural Naqueramos, fundadora de la Red Europea Ternipé, junta directiva de Unión Romaní y del Instituto Romano para Servicios Sociales y Culturales, además de colaborar en otras agrupaciones y organizaciones gitanas y no gitanas. En el ejercicio de mi profesión, dirijo y coordino en Cataluña el proyecto PIDE, Programa de Inserción para Donas Emprendedoras, con más de 350 mujeres gitanas atendidas en el año 2021. Actualmente, 80 de ellas están recibiendo clases online de preparación para enfrentarse con éxito a la prueba teórica del carnet de conducir. Mi experiencia y mi trayectoria se enmarcan en más de 20 años de trabajo social en la intervención directa, desde el diseño, la implementación y la evaluación de proyectos y planes sociocomunitarios que incidan en reducir las desigualdades que dificultan el acceso y mejora en la calidad de vida para la población gitana. Otra de las áreas desarrolladas a través de mi activismo es la de motivar a la juventud y mujeres gitanas a la participación en la vida democrática tanto a nivel local, nacional y europeo, logrando a día de hoy la participación de más de 70 personas en seminarios de formación europeos en materia de derechos humanos, discriminación, advocacy y memoria histórica, para la adquisición de herramientas y conocimientos que les sirvan para promover la defensa y valores democráticos que deseamos como ciudadanía europea de pleno derecho, potenciando la participación desde dos enfoques fundamentales: la coproducción en dichos espacios y el fomento de la perspectiva intercultural e interseccional. Para seguir en la línea de la reivindicación, cosa a la que ya estamos acostumbradas, me remontaré a una serie de fechas significativas que ponen de manifiesto la importancia en fortalecer al tercer sector y, en este caso más concreto, a la sociedad civil gitana, para que, además de poder combatir el fenómeno del antigitanismo, podamos continuar trabajando conjuntamente en el desarrollo de políticas afirmativas dirigidas a garantizar la justicia social, la reparación, la conciliación y la no discriminación por causa alguna. Las fechas, los días internacionales como el 8 de abril, el 2 de agosto, el 5 de noviembre, el Día Internacional de la Lengua Romaní, han sido fruto de las iniciativas lideradas por la sociedad civil gitana. A través de ellas se ha manifestado la necesidad de visibilizar y dignificar la identidad de un pueblo, nuestra historia, nuestro patrimonio cultural y nuestra memoria, porque un pueblo sin memoria difícilmente podría avanzar. El 8 de abril, ese Día Internacional del Pueblo Gitano, que representa la unión de un pueblo, un idioma, una bandera y un himno. Este día fue declarado de manera oficial en Polonia en el 1990, tras el 4º Congreso de la Unión Romaní Internacional, en reconocimiento de aquel primer congreso celebrado en Londres en 1971, del que ya tantos de vosotros y vosotras habéis oído hablar, ¿no?
El 6 de abril del 2018, el Consejo de Ministros de España reconoce este día a razón de una PNL presentada por el Grupo Parlamentario Socialista 2 años antes. El 5 de noviembre, Día Internacional de la Lengua Romaní, otro logro de la sociedad civil, proclamada por la Conferencia General de la UNESCO en el 2015, con la finalidad de promover una sociedad más inclusiva e intercultural, así como contribuir al desarrollo y a la investigación de la lengua romaní en los Estados miembros. Pero otra vez más fue durante la celebración del Congreso Gitano, celebrado en Zagreb en 2009, desde donde nace y se promueve su reconocimiento oficial en los Estados europeos. El 2 de agosto, Día Europeo de las Víctimas Roma y Sinti del Holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial. De esta fecha me siento especialmente orgullosa, ya que la iniciativa fue liderada por la Plataforma Europea Ternipé, de la que, como ya mencioné, soy cofundadora. Pero la historia de lucha comienza mucho antes. Ya en la Pascua de 1980, un grupo de gitanos supervivientes del Holocausto nazi inician una huelga de hambre en el campo de concentración de Dachau, reivindicando el reconocimiento del genocidio romaní y el fin de la discriminación. Estoy hablando del 1980. Tal como lo oyen, y por si se desconocía el dato, de que el reconocimiento oficial para el pueblo romaní como víctimas del nazismo no llegó hasta 1982, 38 años después, que para el resto de víctimas judías del Holocausto nazi. El primer memorial, prometido en el 1982, solo tardó otros 20 años en llegar, en el 2002 en la ciudad de Berlín. Pero aquí estamos, reivindicando, haciendo uso de las estructuras legales a las que toda la ciudadanía tiene derecho, incluido nosotros. Pero lo que también es importante saber, sobre todo para aquellas personas que menos nos conocen, es que en nuestro papel de agentes sociales contra el antigitanismo es tantísimo el trabajo y dedicación como consecuencia de siglos de discriminación que apenas disponemos de tiempo para disfrutar de nuestro precioso patrimonio cultural, del cual aprovecho la mención para reivindicar el reconocimiento de la producción cultural y artística del pueblo gitano. Es necesario hablar de la cultura gitana como parte del patrimonio de España y de Europa, para así poder cambiar la percepción sesgada y dignificar nuestra identidad cultural. También es necesario entender que el antigitanismo no es una cuestión en la que solo deba trabajarse con la minoría. Para combatirlo, en su frente más crucial, la atención debe dirigirse precisamente a los no gitanos, al comportamiento y actitud de una parte de la sociedad mayoritaria en sus ideologías etnocentristas y supremacistas. Sin ello, la inclusión de los gitanos seguirá siendo ilusoria, mientras no confrontemos el antigitanismo como el eje principal de la exclusión. Es decir, la situación de desventaja en la que se encuentra actualmente nuestro pueblo no es a causa de nuestra cultura o del deseo anárquico de la no integración o de una idea romántica de vivir al día a día sin pensar en un mañana. Es el resultado de siglos de discriminación sistémica consintiendo el delito de omisión con el pueblo gitano, dando lugar a que el antigitanismo se instaurase por siglos en el limbo de la impunidad legal, porque también se es culpable por todo aquello que no se dice o no se hace para intentar remediar un daño. Así que haremos un breve repaso por todos esos ámbitos que nos mantienen tan ocupadas a las entidades gitanas, intentando remediar y dar respuesta a esos vacíos existentes que han contribuido de manera enérgica a potenciar grandes bolsas de exclusión y desigualdad en nuestras ciudades y barrios, principalmente para un sector muy específico de la población con mayor diferencia sobre el resto. Para no extendernos demasiado, dado que ya alguna de las anteriores comparecencias se explicaron con todo lujo de detalles los diferentes ámbitos donde se produce un mayor impacto de desigualdad y exclusión, nos centraremos en algunos aspectos y recomendaciones extraídas de los informes de los textos aprobados en la resolución del Parlamento Europeo
del 2020 sobre la aplicación de las estrategias nacionales y de algún informe más de la Unión Europea, como el FRA 21. Los documentos, al final de la comparecencia, están las bibliografías de todo lo consultado. En el primer marco europeo de las estrategias nacionales de integración de los gitanos, que finalizó en 2020, se obtuvieron escasos avances en términos generales, con apenas algunas mejoras en educación y reducción de la pobreza, pero con un notable empeoramiento en ámbitos como el empleo, la salud y la vivienda. A ellos le debemos sumar los datos referidos al terrible efecto de la pandemia, que no hizo más que acrecentar las desigualdades, alimentando el antigitanismo y los prejuicios contra la población gitana. El nuevo marco 2020-2030 para la igualdad, la inclusión y la participación de los gitanos marca 7 ambiciosos objetivos en ámbitos clave: la no discriminación, la inclusión, la participación, educación, empleo, salud y vivienda, estableciendo un marco más sólido para el seguimiento y el impacto, con objetivos medibles y cuantificables que ponen el foco en la lucha contra el antigitanismo y la discriminación a través de una combinación de políticas generales y específicas. Respecto a la vivienda, y considerando que el 43% de la población gitana es objeto de discriminación cuando intenta comprar o alquilar una vivienda y no es suficientemente consciente de sus derechos en términos de igualdad, incide la recomendación en que deben reforzarse la regularización de los derechos de propiedad cuando sea posible, poner fin a la segregación residencial y los desalojos forzosos, implementando medidas de acompañamiento adecuadas e incluir la oferta de vivienda alternativa. La situación de las infraviviendas y falta de acceso a los suministros como la energía y el agua potable tienen una incidencia negativa en los resultados en materia de educación, empleo y salud, afectando de manera adversa a la inclusión social y favoreciendo la pobreza. La educación, la llave para que todo pueblo pueda prosperar y desarrollarse como individuos libres. Frente a la preocupante brecha educativa y digital, el dictamen 5.2 del FRA 21 dictamina a que los Estados miembros de la Unión Europea deben aplicar medidas coordinadas que incluyan acciones específicas adaptadas a las necesidades concretas, aprovechando en particular la experiencia positiva en mediación y promoción escolar, fomentando la contratación, la formación y el despliegue de más personal de mediadores y mediadoras del pueblo gitano. Pero también deben garantizar que las medidas específicas sean sostenibles y estén bien financiadas, haciendo uso de los fondos de la Unión Europea y de otras oportunidades de financiación dirigidas a la población gitana, así como de las reformas estructurales para una educación inclusiva. En el empleo, en relación con la población general, la tasa de empleo de las mujeres es inferior en un 73%. Se debe intensificar la atención en la transición desde la educación y la formación hacia la empleabilidad, establecer convenios y compromisos con las empresas para que faciliten el empleo. También se debe potenciar las ayudas en el desarrollo de empresas sociales a fin de crear puestos de trabajo sostenibles para las personas gitanas, con especial atención a las mujeres. Otra de las recomendaciones incide en el fomento de las oportunidades de empleo en la función pública para las personas pertenecientes a minorías étnicas, entendiendo que para las administraciones públicas les resultará beneficioso contar con personal de diversidad cultural, al tiempo que entenderían mejor las dificultades a las que se enfrenta la población romaní y ofrecerán con ello modelos positivos de inclusión a otras minorías. Por todo esto y mucho más, es necesario aplicar las medidas necesarias para que la inclusión y la participación de personas y entidades gitanas se desarrollen de manera efectiva en todos aquellos procesos que fomenten la democracia participativa, como los órganos consultivos y de participación, consejos estatales, autonómicos y municipales del pueblo gitano. Creo que actualmente solo existen 4 en todo el territorio español, pero también en todos aquellos otros donde no se esté presente.
porque no podremos avanzar como sociedad si seguimos dejando atrás a una parte importante de nuestra población, en aquellos ámbitos donde se coproducen las políticas del bienestar. Podemos seguir con el ejemplo de esta subcomisión, donde la presencia de personas que representan a entidades gitanas y mujeres ha sido más que notable, motivo por el cual me permito celebrar el triunfo por la recién y flamante Ley Cerolo, la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, la cual marca un antes y un después para la historia de este país y para la misma Europa, que ha tenido en cuenta las reivindicaciones de las entidades y representantes de la sociedad civil gitana a lo largo de estos años, incluyéndolo en el Código Penal. Seguida de la Ley de Educación o Ley CELA, en la que por primera vez se incluye la historia del pueblo gitano de manera obligatoria en el currículum educativo, gracias a las reivindicaciones de las entidades gitanas a través de su participación en el Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Otro logro al que hay que hacer referencia es al anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, aprobado en el Consejo de Ministros, el cual prevé la constitución de una comisión estatal en la memoria y la reconciliación con el objetivo principal de elaborar un informe sobre las medidas necesarias para aplicar los principios de verdad, justicia y reparación para el pueblo gitano, incluido el enfoque interseccional y de género respecto a cómo las mujeres gitanas sufrieron doblemente las consecuencias de la guerra civil y de la dictadura por el hecho de ser mujeres y de ser gitanas. Y seguimos con la primera proposición no de ley que tiene como protagonistas absolutas a las mujeres gitanas, presentada en noviembre del 2021 a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, en el cual, en su parte propositiva del texto, recoge una serie de puntos en la que exige impulsar la elaboración de un Plan Nacional Integral de Actuación para mujeres gitanas con dotación presupuestaria suficiente para que aborde las medidas específicas en materia de empleo, educación, salud y vivienda, así como promover redes estatales de mujeres gitanas que contribuyan a la defensa de los derechos, el empoderamiento y la igualdad de oportunidades, e incluir en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer a asociaciones representativas de mujeres gitanas con el objetivo de promover la representatividad en la participación pública y social. También que aquellos estudios específicos sobre los factores de exclusión que afectan en mayor grado a las mujeres gitanas para el acceso a la educación, salud, vivienda e igualdad sean elaborados por parte de los organismos competentes, pero de la mano de organizaciones sociales gitanas. Señorías, para nuestro pueblo y para todas aquellas personas no gitanas y aliadas que se solidarizan con nuestra causa, son momentos de celebración, a pesar de que nuestras conquistas lleguen con 20, 38 o 600 años de retraso, no por ello dejan de alegrarnos. Pero el trabajo debe continuar. Y para ello, otra de las prioridades es dotar de presupuesto a las estrategias nacionales de inclusión del pueblo gitano, así como la posibilidad en la creación de un órgano administrativo competente del mayor rango posible para lograr coordinar las acciones interministeriales para lograr los objetivos y medir los resultados de manera efectiva. Otro tema a replantear o tener en consideración es la labor del Punto Nacional de Contacto Roma, así como la de la creación de otros puntos de referencia de ámbito autonómico, desde los cuales se contribuya a establecer las conexiones y el seguimiento en las administraciones e instituciones que rigen las políticas públicas y en su impacto real en la población gitana. Se nos plantean dos desafíos particularmente difíciles, como son la recolección y el monitoreo de los datos. En ese sentido, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el FRA, se compromete a continuar con las encuestas sobre minorías y discriminación sobre la situación de los romaníes en los Estados miembros. Además, se ofrece a transferir habilidades de monitoreo mediante la generación de datos sólidos a las agencias estadísticas y organismos de igualdad en los Estados miembros, dado que los principales recolectores de estos datos deben ser los Estados, comprometiéndose con ello
en la transparencia en los informes sobre los objetivos y acciones establecidas en las estrategias, las estructuras, procesos y resultados. Otra de las directrices respecto a las medidas y acciones desarrolladas bajo los planes de recuperación y resiliencia de España es que deben estar alineadas con el marco estratégico nacional para el pueblo gitano. Y con ello me voy a finalizar porque me ha dado 2 minutos el presidente. No, eso de quedar. Entonces, me salto un trozo de recomendaciones, pero la comparecencia la pasaré por correo electrónico, con lo cual también, como dije antes, está toda la bibliografía de los documentos consultados. Pero no quiero despedirme ni terminar esta intervención sin que me permitan sus señorías Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la atención recibida, pero me van a permitir que finalice mi comparecencia haciendo mía la petición que realizó ante esta misma comisión el primero de todos los comparecientes, el tío Juan de Dios Ramírez Heredia, en relación con el reconocimiento oficial del matrimonio gitano. Sus señorías saben que días pasados les informamos de la magnífica sentencia emitida por el Tribunal Supremo de España ratificando el derecho a percibir la pensión de viudedad de las parejas gitanas cuando se dan las circunstancias que en derecho atestiguan que el rito gitano tiene el mismo valor que el celebrado en sus matrimonios por los judíos, los evangélicos o los musulmanes. No permitan, señorías, que este logro se desbarate. En sus manos está hacer lo necesario para introducir en la ley las modificaciones necesarias para que nosotros, los gitanos y las gitanas de España, sigamos siendo la estrella que marca el rumbo por el que quieren caminar el resto de los gitanos del mundo. Nice to Mengue, gracias a todos ustedes. Bien, pues a continuación tiene la palabra, ya lo saben, los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 4 minutos. En primer lugar, tiene la palabra la representante del Grupo Ciudadanos, Sara Jiménez. Cuando quiera. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, María, por tu intervención y por las aportaciones que nos ha realizado. Iniciamos la intervención haciendo esa buena referencia, ¿no?, al avance en ese trabajo parlamentario que hemos desarrollado entre todos la mayoría de todos aquí presentes que pertenecemos a la Comisión de Igualdad para esa mejora legal que supone un reconocimiento y una acción de justicia histórica con nuestro pueblo, ¿no? Ley que además debemos ser conscientes que todavía no está en vigor, que ahora continúa su trámite, que incluso considero que podemos ser más ambiciosos en Senado y realizar determinadas mejoras para que realmente la lucha contra la discriminación, las víctimas de discriminación que por cualquier causa ven negado el acceso a una vivienda, al empleo, a un bien o servicio, al final al ejercicio de una ciudadanía, al ejercicio de una vida digna, sí que tengan la respuesta que el sistema jurídico y que esa ley administrativa debe brindar. O sea que yo desde aquí ahora ya estoy en una segunda propuesta, ¿no? Hay que mejorar incluso para dar la mayor eficiencia posible, y es la oportunidad también para agradecer a todos los grupos parlamentarios el apoyo, el trabajo, la sensibilidad con el pueblo gitano, dado que esa enmienda pues fue aprobada por todos los grupos, excepto fue una abstención la única, la que tuvimos del Grupo Parlamentario Vox, pero eso implica una gran sensibilidad con esta realidad. Por otro lado, has hecho un recorrido histórico, has hablado de determinadas cuestiones que me parecen relevantes
Y sí, cuando hablamos de medidas específicas a las que se ha hecho referencia, me gustaría conocer qué medidas específicas propondrías o cuál es tu opinión al respecto a las situaciones, dado que aquí en Casa Legislativa tenemos materia pendiente en materia de vivienda, la propuesta o cómo abordarías materia relacionada con infravivienda y chabolismo, si no crees que debe ser uno de los puntos que mayormente afectan tanto a la próxima ley de vivienda como a la propia comunidad gitana que vive en situaciones de pobreza, cómo deberíamos avanzar dentro de lo que es una cuestión específica para abordar la segregación escolar, que todavía tenemos una gran parte del alumnado gitano en todas las localidades de nuestro Estado. Y luego, además, en los órganos de representación, ¿no? Se ha hablado también del Consejo Estatal, del pueblo gitano, de los consejos regionales. Compartimos que debe haber estructuras de representación en todos los lugares. Si consideras incluso que debería haber una acción más específica dentro de los consejos, si en lugar de ser acciones de más participación institucional, participación política, o sea, ¿cuál es tu valoración de cuáles son las aportaciones del propio Consejo en relación a los procesos legislativos que bien estatales o autonómicos se están desarrollando? ¿Por dónde deberíamos ir para mejorar la propia participación de los órganos de representación? Sin más, agradecer tu presencia. Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos nos ponemos a su disposición para cualquier cuestión y bienvenida a esta casa. Bien, a continuación tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Republicano su portavoz María Dantas. Muchas gracias, señor presidente. Señora María Rubia, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir a esta casa. Es un placer, incluso personal mío y obviamente también de mi grupo parlamentario, que venga usted a esta casa y que nos ayude con su ponencia al informe final. Le agradecemos de todo corazón. Yo empiezo por la lengua. Luchar por la lengua romaní es luchar por la identidad, ¿no? La romaní shib es una lengua indoeuropea cuyos orígenes se encuentran en el sánscrito y actualmente se calcula que hay cerca de 14 millones de personas que la hablan en los 5 continentes. Eso no lo digo yo, lo dice un gran experto, que es el señor Seo Simic, director de la Romanoquer en Barcelona, este espacio maravilloso de cultura y memoria romaní al cual intento venir siempre que puedo. Seo también es embajador honorífico de la Romaní Shib por la Kali Sara de Croacia y miembro del Consejo Municipal del Pueblo Gitano de Barcelona, y siempre nos habla del proceso de la recuperación de esta lengua, patrimonio cultural del pueblo gitano y patrimonio lingüístico de la humanidad. Y en base a todo ello le pregunto a usted si bajo su punto de vista, aparte de todas las personas y entidades que trabajan en esta dirección y mantienen viva la lengua romaní, y considerando que hubo prácticamente un genocidio lingüístico hacia el pueblo gitano en España, y esto se tiene que reparar con el reconocimiento oficial de la lengua romaní, según su punto de vista y también obviamente de su organización, ¿cuál es el compromiso real? Yo quiero saber cuál es el compromiso real de las administraciones en apoyar pues esta serie de reivindicaciones por la lengua romaní. ¿Qué se debe hacer desde las administraciones de todo el Estado español para mantener viva la lengua romaní? Entro en otro tema sobre el antigitanismo, ¿no? Me uno a las palabras de la diputada Sara Jiménez sobre la aprobación en la Comisión de Igualdad. El antigitanismo será por fin tipificado como delito, así lo contempla la futura Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, y es un hito histórico, Pero también sabemos que la ley es muy importante, pero el racismo específico hacia el pueblo gitano, es decir, el antigitanismo, es estructural, también lo sabemos.
es institucional, es social y también es individual, ¿no? O sea, la negligencia en el cumplimiento de las leyes de combate al racismo, y en este caso ahora al antigitanismo como un tipo específico de racismo, no pasa, según mi punto de vista, solo por la punición al delito. Y bajo su punto de vista, ahora formulo la pregunta: ¿qué deberían hacer las administraciones ahora que ya hemos casi, queda aprobarla al final, conseguido que el antigitanismo sea realmente un delito en el Código Penal, pero bajo otros puntos de vista, ¿no? Aparte de la punición legal, pues cómo haríamos para acabar pues, con este antigitanismo estructural? Y la ultimísima, señor presidente, que entro en otro tema. El año pasado aprobamos aquí con una muy buena mayoría una proposición de ley de una plataforma del pueblo gitano, una plataforma que se llama Politirrom, para el reconocimiento de la genocida y continuada persecución histórica del pueblo gitano. Y en base a esto pregunto, porque era uno de los puntos que había, no una instancia, pero en la parte dispositiva, y voy a formular la misma pregunta a todos los comparecientes hoy. Bajo su punto de vista, ¿usted está de acuerdo en que se pueda reformar la Constitución española para reconocer al pueblo gitano como un pueblo más en el Estado plurinacional y pluricultural? ¿Qué piensa usted y la entidad que usted representa? Le agradezco nuevamente desde mi grupo parlamentario. Muchas gracias, señora María Rubio. A continuación tiene la palabra por parte del Grupo Confederal de Unidas Podemos en Común Podem Galicia en Común su portavoz Ismael Cortés. Cuando quiera. Gracias, presidente. Bienvenida a esta comisión. María, es para mí un placer tenerla aquí. Hemos coincidido y trabajado juntos en tantas ciudades europeas distintas: Berlín, Cracovia, Budapest, París, bueno, en Barcelona también, y tenerla aquí es motivo de orgullo para mí particularmente y personalmente y para el Grupo Confederal. Usted ha mencionado varias cuestiones importantes, tanto en términos de marco y de perspectiva. Quiero empezar por la perspectiva intercultural, que yo creo que debe ser reforzada en todo el Estado y particularmente en Cataluña. Quiero mencionar aquí los casos archiconocidos del Peret, Carmen Amaya, también Joan Salvat i Papaseit, precursor del futurismo literario en lengua catalana. Hay una calle en el Born que dice hijo de gitana, de raza, clase obrera. Lita Cabellut, la artista más cotizada en el mercado de arte internacional, y tantos casos de artistas y personalidades que no solamente son gitanas, sino que pertenecen a la humanidad, ¿no? La perspectiva intercultural no deberíamos perderla en ningún momento, porque precisamente con este tipo de medidas, que lo que se busca es un proceso, por supuesto, de verdad, pero también de reconciliación. Entonces, cuando se dan avances tan importantes como los que tú has expuesto aquí, de medidas de justicia, hay que buscar la manera de no reproducir dicotomías étnicas o culturales, ¿no? Y ir precisamente hacia ese horizonte común del que hemos sido excluidos. Por lo tanto, me gustaría saber, precisamente como su asociación es una asociación que trabaja por la interculturalidad, desde la interculturalidad, cómo se podía promocionar este marco, este enfoque en el trabajo con el pueblo gitano en relación con la sociedad mayoritaria. La perspectiva interseccional, efectivamente, ¿no? Cómo precisamente el género, la cultura, intersecciona con otros factores humanos, sociales y culturales. Y aquí también me sería de interés saber cómo, en el ámbito de su asociación, en Barcelona, Cataluña, pero también a nivel europeo, cómo se trabaja la interseccionalidad y cómo se podría precisamente incorporar a esos programas operativos que tiene que concretar la Estrategia Nacional para la Participación, Igualdad e Inclusión del Pueblo Gitano. Y la perspectiva europea. No se puede comprender el pueblo gitano, tanto sus pasos hacia adelante, como tú bien has expuesto aquí, como sus siglos de persecución, sin tener en cuenta la perspectiva europea y cómo diferentes poderes europeos se han puesto más o menos en coordinación para perseguir y machacar al pueblo gitano con edictos reales que se pueden rastrear hasta la Edad Media.
esta perspectiva europea yo creo que debería ser tenida en cuenta también precisamente en esos programas educativos, ¿no? Es un acierto y es una conquista enorme ver materializado en el currículum educativo la historia del pueblo gitano en España, pero yo creo que debería ir acompañada al menos de una pequeña introducción sobre la perspectiva europea. Y en este sentido, ¿cómo cree usted que puede ayudar la educación sobre el holocausto romaní, la Samudaripen, a luchar contra el antigitanismo? Porque precisamente en la lucha contra el antisemitismo, la educación sobre la Shoah ha sido un elemento central, ¿no? Tanto a nivel académico como a nivel cultural, literario, cinematográfico, etcétera. Sobre esto me gustaría saber también su opinión. Lengua romaní. Le han hecho una pregunta anteriormente, no me voy a repetir porque ha sido bien expuesta, pero sí que quiero reiterar mi interés sobre este aspecto y precisamente ese espacio privilegiado en Barcelona que es Romano Quer. Los mecanismos de reconocimiento y promoción de la cultura gitana, es decir, todos estamos de acuerdo de que han de ser reconocidos, pero ¿a través de qué mecanismos? ¿Cómo? ¿Qué experiencias conoce usted que podrían ser desarrolladas? Una cuestión, ¿a qué cree usted que se debió los malos resultados de la estrategia finalizada en 2020? ¿Cuáles fueron los déficits que deberíamos mejorar? Los mecanismos de participación política también me serían relevantes porque todos acordamos en que es importante, pero ¿a través de qué mecanismos? ¿Cuál es el papel de los partidos? Usted que fue candidata precisamente en las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña, ¿cómo vivió usted esa experiencia y cómo cree que puede ser desarrollada, profundizada o mejorada? Si me permite el presidente, una última cuestión que sí que creo que deberíamos desarrollar y que está quedando en el tintero, precisamente porque somos un país de cristianos viejos y antiguos castellanos que prestan poca atención al dinero y mucha atención a los ideales, el análisis económico, ¿no? y los índices de impacto. ¿Cómo podría esto ser mejorado en la próxima estrategia? Muchas gracias. Bien, a continuación tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Vox su portavoz, Reyes Romero. Cuando quiera. Buenas tardes. Muchas gracias, señora Rubia. Desde Vox seguimos afirmando que compartimos los valores que constituyen las principales señas de identidad de las comunidades gitanas y volvemos a reiterar que su sentido de pertenencia familiar, el respeto a sus mayores y la defensa de los valores tradicionales, que son también nuestras señas de identidad de Vox, hacen que nos sintamos muy cercanos a las personas de etnia gitana. Además de por estas razones, la principal razón que nos hace defender a todas estas personas, ante todo, es que son españoles. Y como españoles que son, pues tienen todo nuestro apoyo. Volvemos a reiterar que lo que necesitan las personas de etnia gitana es lo mismo que necesitan el resto de españoles, como ya le comentaba, y es que les traten con respeto, ni más ni menos. Si necesitan ayuda en el ámbito de la sanidad, en la creación de infraestructuras básicas, que es verdad que en muchos de los barrios donde la mayoría de las personas que habitan son de etnia gitana, son bastante deficientes, pues ahí va a encontrar el apoyo de Vox, por supuesto. Y también creemos muy necesario el apoyo en la educación de las personas que habitan que son de etnia gitana, que puedan buscar centros escolares que, aunque estén alejados de su zona residencial, pues a lo mejor es la mejor opción para que salgan de esa estructura social en la que se encuentran normalmente. Creemos súper importante la cuestión de la educación. Yo creo que estamos todos los partidos que hemos estado interviniendo en esta subcomisión, creemos fundamental la educación para que puedan salir de esa zona en la que se encuentran y que puedan acceder a ver que hay otra manera de relacionarse y de vivir en sus ciudades. Nos ha hablado usted del holocausto nazi. Es una cuestión histórica que todos rechazamos, pero que desde el contexto español lo veo de poca utilidad, porque nosotros somos el órgano legislativo español. Entonces, no sé cómo cree usted
incidiendo tanto en el holocausto nazi, que ya he visto también que otros comparecientes anteriores han tenido la ocasión de hablar de lo mismo, cómo podríamos influir para mejorar la situación del pueblo gitano. Y bueno, pues agradecerle su presencia aquí entre nosotros y esperemos que las conclusiones finales de esta subcomisión sirvan para mejorar la realidad social del pueblo gitano. Muchas gracias. Bien, a continuación tiene la palabra por parte del Grupo Popular en el Congreso su portavoz Alicia García, cuando quiera. Gracias, presidente. Bienvenida, María, a la Comisión de Derechos Sociales. Durante estos últimos meses venimos escuchando intervenciones plagadas de realidades que no podemos obviar, de preocupaciones que compartimos. Nosotros, como Grupo Popular, pues nos preocupa la educación, la sanidad, el acceso a la vivienda, el empleo, los temas de salud, algunos de ellos usted también ha tocado. Creo que hay que poner encima de la mesa, como bien ha hecho también, la situación que viven las personas gitanas que están en situación de exclusión social. No son todas, pero ahí están. Y yo creo que es importante también poner el acento de huir de estereotipos. Y por ello creo que debemos de centrarnos en estas cuestiones en esta subcomisión, además de en otras, ¿no? Hemos visto a lo largo de estos años, usted que tuvimos la primera estrategia nacional que incidía en estas áreas que yo comentaba, que se ha aprobado recientemente una estrategia de inclusión que efectivamente no lleva presupuesto. Esta subcomisión tendrá unas conclusiones pues, que habrá para que se lleven a cabo, pues efectivamente hay que dotarlo económicamente. En materia de educación, hablaba usted de brecha educativa y digital. Aquí se han dado datos en otros comparecientes que realmente nos preocupan mucho, como por ejemplo que 64 de cada 100 personas jóvenes gitanas con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años no tienen la ESO. Sin duda a esto hay que poner soluciones. Ha hablado de desempleo, sobre todo el desempleo femenino, en el caso de las mujeres gitanas, que también hay una gran diferencia, por tanto, con el masculino. Que el 17% de la población gitana mayor de 16 años tiene completados los estudios de la ESO y nos preocupa el abandono escolar, el fracaso escolar, la segregación escolar que usted ha comentado. Yo le pregunto si se puede solucionar la segregación con la posibilidad de que las familias tengan la libertad de elegir centro. Esto es con zona única y, por tanto, se evitaría quizá pues, estos centros segregados que hay en muchos sitios. Hablaba de un pueblo sin memoria, no puede avanzar, estoy totalmente de acuerdo. Yo soy de Castilla y León y fue la primera comunidad en incluir la historia de la comunidad gitana en el currículum escolar y yo creo que eso fue un avance, fuimos pioneros y yo formaba parte de ese gobierno. El Partido Popular también ha votado a favor de la modificación de la enmienda para modificar el Código Penal, quiero dejarlo claro. Hablaba de las bolsas de exclusión, me ha parecido decirlo, que lo decía, y claro, es que la población gitana supone el 12% del espacio social de la exclusión severa y representando tan solo a un 2% de la población en España. Por tanto, esto yo creo que hay que erradicarlo y evitarlo también. Y a mí me gustaría saber si tiene conocimiento, si las personas gitanas están accediendo con normalidad al ingreso mínimo vital, si tiene datos sobre esta cuestión, que sería muy interesante analizar. Nos preocupa la vivienda. Hablaba usted de que el acceso a la vivienda hay un 43% de discriminación. He tomado buena nota para esas conclusiones. Sin duda nos preocupa esas dificultades de acceso, pero también el hacinamiento, las viviendas deterioradas, el chabolismo, la infravivienda. Sí que es verdad que en los últimos años ha habido una mejora en porcentaje de chabolismo y de infravivienda, pero yo creo que todavía hay que seguir trabajando. Y sin duda para ello, pues yo creo que en esta subcomisión y las conclusiones que elaboremos, escuchando a las entidades sociales, a gitanos, a otras personas que han intervenido, a expertos, pues nos estáis marcando las prioridades,
Y yo creo que con todas estas conclusiones, pues realmente sería bastante interesante, por lo menos por nuestra parte, pues que eso llegue a los barrios, ¿no? A los barrios gitanos, a las personas gitanas, y que se sientan reconocidos en el papel y el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí. Por eso agradezco su intervención. Creo que esto es un trabajo común de todos, desde la escucha, como estamos haciendo, desde la intervención de la propia Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y, como no, ayuntamientos y diputaciones, y, sobre todo, pues aprobar acciones concretas que lleguen a los barrios de las personas gitanas. Muchas gracias. Bien, pues a continuación tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Socialista su portavoz, Beatriz Carrilla. Muchísimas gracias, señor presidente. Querida María Rubia, querida María, como yo te conozco, quiero reconocerte el papel tan importante que has desarrollado durante todos estos años de lucha en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Somos conocedores directamente de ese trabajo tan importante que hacéis no solamente a nivel local, sino a nivel, además, en Cataluña, a nivel internacional, nacional, y eso es motivo de orgullo que las mujeres siempre sean las que están marcando, las que siguen marcando precisamente ese motor de transformación que yo reivindico siempre y que se condensa precisamente en tu gran participación. Dicho esto, María, has hecho un recorrido importantísimo de fecha muy marcada en el calendario de la lucha de la causa gitana, y es cierto que cuando se hace memoria de todo el trabajo desde hace muchísimos años, no es de ahora recientemente, sino de la gran labor también de los movimientos sociales gitanos, que han hecho un enorme desarrollo, un gran esfuerzo para colocar al pueblo gitano en el lugar de honor que se merece, que le corresponde, y que a veces cuando llegamos a las luchas parece que la lucha hay que ponerla en cero. No, hay que hacer memoria y también reconocer el papel de los precedentes, de los que nos han precedido en esto, que gracias a ellos, me atrevo a decir, hoy aquí hay 3 diputados, 2 mujeres gitanas, un gitano, en el que está realizando una labor política también importante, no solamente para el pueblo gitano, sino a nivel general. Yo quiero, sobre todo, recargar un par de cuestiones que tú has hecho, una intervención muy interesante. En el tema de la Estrategia Nacional de Inclusión, la que se acaba de aprobar además, es cierto que decía el compañero Ismael los malos resultados del anterior, bueno, yo no me atreveré a decir tampoco que sean tan nefastos, pero no fueron suficientes, ¿no? Las esperanzas que teníamos puestas en ese marco europeo estratégico para acelerar la inclusión y la participación del pueblo gitano, la verdad fallaron un poco en ese sentido, y sobre todo en las expectativas que teníamos y las esperanzas en ello. Pero sí es cierto que si la anterior no tenía presupuesto, esta tampoco lo tiene. Y me remito también y confirmo lo que tú acabas de compartir en esta comisión, la necesidad prioritaria de que los planes, las estrategias, los proyectos, si no llevan una memoria económica, no sirven de nada. Son cartuchos quemados que al final lo que hacen es frustrar nuestras esperanzas, nuestro futuro y sobre todo las generaciones que vienen detrás. Y en el marco de esas estrategias, que creo que además es un trabajo elaborado por parte de todas las organizaciones que forman parte también del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, creo que es un marco importantísimo, muy bien elaborado, un texto buenísimo que no debe de quedar después en un cajón, solamente para incitar a las comunidades autónomas en las recomendaciones que deben de aplicar. Tiene que ser vinculante, si no, esto no sirve de nada. Por muchas comisiones que hagamos aquí y por muchas modificaciones en el Código Penal, si realmente nos vamos a lo que está ocurriendo en realidad, que es que la gente puedan disfrutar de la igualdad de oportunidades en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía. Los gitanos y las gitanas no queremos más, pero tampoco queremos menos. Queremos lo justo como ciudadanos de primera. Y eso es cierto que no está ocurriendo. Y por eso estamos trabajando de manera incansable. Yo creo que no ha habido ninguna legislatura más gitana que esta. Se ha notado y se nota sobre todo agradeciendo también a todos los grupos que se sientan en esta comisión, porque sé que también
tienen todos un gran interés, pero también especialmente quiero agradecérselo al Gobierno encabezado por Pedro Sánchez, porque por primera vez en la historia hemos aprobado una ley, la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, la Ley Serolo, que incluye precisamente la modificación del Código Penal. Es un hecho histórico y pionero a nivel internacional. Y para finalizar, porque ya estoy viendo la luz roja, también sobre todo resaltar el papel de las mujeres. Las políticas públicas tienen que tener una atención específica a ellas, porque son las mujeres gitanas las que han logrado las grandes transformaciones también en nuestro pueblo, sin desplazar a nadie, por supuesto, pero sí tienen que tener ese papel preeminente. ¿Por qué? Porque son las que educan y son las que precisamente influyen en la familia. Así que te agradezco muchísimo tu presencia hoy aquí y gracias en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Bien, pues a continuación tiene usted la palabra. Tiene 10 minutos para contestar, añadir lo que era conveniente. Y si hay alguna cosa que la quiere enviar a continuación, si nos la hace llegar, la haremos enviar por correo electrónico. No me dará tiempo a contestar pues cuando todo. usted quiera, tiene 10 minutos. Pero bueno, es que francamente, como estábamos comentando, la mayoría de problemas sin financiación no tienen solución. Cuando entendamos que si tampoco situamos al antigitanismo en el eje central de la culpa de la situación en la que se encuentra el pueblo gitano actualmente, poco podremos hacer. ¿Qué sucede? No es lo mismo una persona que se encuentra en una dificultad económica por una situación determinada y puntual de su vida, a la que se le puede hacer un acompañamiento desde una organización, se le ayuda con una vivienda, se le busca un trabajo, a una persona gitana que en el momento en el que se le identifica como gitana, con sus apellidos gitanos, su físico gitano, e intenta encontrar un puesto de trabajo siendo gitana, sin invisibilizarse ni disfrazarse de no gitana, esa persona no va a tener las mismas oportunidades. Entonces, el antigitanismo es el causante de la situación en la que se encuentra el pueblo gitano. El pueblo gitano no es que no necesite salir de su entorno en el que vive para tener otra percepción de la vida. Es que ya lo ha hecho, lo ha intentado salir, pero se ha encontrado con la puerta cerrada. Culpa y consecuencia de la discriminación sistémica de un sistema estructural, social y cultural. Para remontarnos un poquito, entendamos que el antigitanismo no es un hecho y un fenómeno que aparece ahora, ni tampoco aparece. Él se remonta a la Edad Media. Desde la Edad Media aparece la primera mutación del virus del antigitanismo que infecta a la sociedad en el momento en el que aparece el tema religioso, ¿no? Es en el momento en el que a los gitanos se nos culpa, y a las gitanas principalmente a las mujeres, de brujas y hechiceras. Y se nos acaba culpando de toda la responsabilidad y de todos los males, si había una cosecha en mal estado, si un niño se ponía enfermo en un pueblo, finalmente era una maldición o era culpa de los gitanos y de las gitanas que estaban en aquel pueblo. Con lo cual sabemos todo lo que sucedió también a posterior con desde el 1492 y con todas las políticas también y reglamentos y ordenanzas hacia el pueblo gitano. Hablamos del Holocausto, pero también hablamos del 30 de julio de 1749. Hablamos de que en España existe un precedente histórico como el primer intento de exterminio contra el pueblo gitano a nivel europeo. No nos olvidemos. Aquí en España se gesta el primer intento de exterminio del pueblo gitano, con unas consecuencias que hace tan solo 600 años, que es que tampoco hace, bueno, menos de 600, en realidad son 270 y tantos de aquella gran pragmática. Con lo cual, todo eso es un residuo que se ha quedado ahí, y como no me dio tiempo a terminar la intervención, decía en mi comparecencia, ha permanecido el antigitanismo instaurado en el limbo de la impunidad legal contra el pueblo gitano. Ha habido un delito de omisión contra nuestro pueblo y se ha consentido durante siglos que permaneciésemos en esa situación. Con lo cual no podemos trabajar, no podemos intentar reparar nada solamente enfocando la vista al pueblo gitano como causante y responsable de la situación en la que se encuentra. Hay que
la mirada, enfocarla hacia el otro lado, hacia el resto de la sociedad. Y la pregunta sería, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el resto de la sociedad para realmente corregir el problema que tiene, ¿no? Por otro lado, damos un salto en la historia y la segunda cepa de ese virus, ¿no?, y esa mutación del antigitanismo salta en la época de la Segunda Guerra Mundial, perfectamente, con el Estado eugenésico, con las clases inferiores, con el supremacismo y con intentar destacar, ¿no?, sobre una raza mejor que la otra, en la cual también otra vez el pueblo gitano vuelve a ser el causante y el culpable de la situación en la que se encuentra. La tercera, y para mí la más peligrosa también, es la que estamos sufriendo actualmente, que es la cultural, que es la tercera cepa y mutación del virus del antigitanismo. Y ese es muy peligroso. ¿Por qué? Porque ese lo justifica y lo mide todo con la rasera de la cultura. Es que, claro, vosotros no os integráis. Es que, claro, vuestra cultura es machista. Y lo peor es cuando el propio pueblo, la propia comunidad, acaba asimilando ese estereotipo negativo o acaba creyendo en unos valores de identidad compartidos por algunos grupos y personas con los que de verdad que no tenemos tantas cosas en común, que no nos remontan en absoluto a esa situación histórica. Una cosa es el pasado, una cosa es los siglos de discriminación, otra cosa es la represión, otra cosa la persecución y otra cosa es la libertad. Y el pueblo gitano siempre ha sido libre, ¿no? Si de algo hemos presumido, ha sido de nuestra libertad. Con lo cual, en el momento actual me preguntabas, Ismael, sobre el tema de cómo reconocer la parte de ese patrimonio cultural y cómo poder. Es que veamos, es que el pueblo gitano no se ha beneficiado del patrimonio cultural. Es que realmente se ha beneficiado el mundo entero de España, del flamenco, de los lunares, de los gitanos. Se ha beneficiado el mundo entero. Pero realmente el pueblo gitano, de todo eso, de todo ese beneficio que ha obtenido algo hasta el momento actual. Al contrario, solamente al revés, la apropiación y expropiación, porque ahora resulta que ni el flamenco es gitano, ¿no? Con lo cual volvemos a entrar en unos términos y en unos momentos en los que basta ya, tenemos que entender y hay que coger la situación realmente que se merece y por dónde se merece, para dignificar, recuperar, conciliar. La Comisión de la Verdad es totalmente necesaria e imprescindible para nuestro pueblo, para situarnos en el lugar que nos merecemos y en los derechos que nos pertenecen. Volvemos al tema, intento responder a lo que me dé tiempo, volvemos con el tema del idioma, ¿no? Una lengua minorizada, una lengua perseguida, una lengua masacrada, una lengua que solamente es aquí, en el Estado español y en España, en el único lugar y casi en el único lugar donde los gitanos españoles hemos sido asimilados de tal manera que hemos perdido nuestra propia lengua. Porque, como ya saben, se cortaba la lengua y las orejas, ¿vale? El resto de gitanos de Europa, que nosotros conocemos muy bien, se pueden comunicar en el romano, a pesar de que existan 200 y pico de dialectos, pero aún así se pueden entender y se pueden comunicar, excepto nosotros y nosotras, los gitanos y gitanas españoles. ¿Por qué? Pues por siglos de represión, de persecución y de no posibilidad del reconocimiento de nuestra historia y de nuestros derechos como pueblo y también como estatuto cultural del que hablaba María Dantas antes. Hay una necesidad y desde la sociedad civil gitana, una cosa es lo que yo pueda pensar como persona independiente y particular, y otra cosa son los movimientos sociales y otra cosa también es generalizar dentro de los movimientos sociales. Existe una diversidad dentro del pueblo gitano a todos los niveles, político, cultural, de ideología, de costumbres, de tradiciones, porque somos un pueblo diverso. Dentro de esa diversidad hay grupos que realmente están reivindicando ese estatuto autonómico cultural, ¿vale?, para reconocerse al pueblo gitano como una minoría más, porque antes de que España se convirtiese en un Estado como el que es ahora, el pueblo gitano ya estaba presente aquí. Con lo cual, nuestras aportaciones, es más, yo lo digo siempre, vosotros y vosotras habláis romano.
Cuando vosotros decís este chaval o esta chavala, estáis hablando rumano. Hay muchísimas palabras que se utilizan, son préstamos lingüísticos que nosotros, nuestro pueblo, ha aportado, pero que tampoco tienen el reconocimiento ni tampoco se le da el valor. ¿Por qué? Porque no ha habido un proceso, no ha habido un mecanismo en el que realmente no ha habido una academia, que también es imprescindible, que desde la academia, desde la institución y desde la parte científica se haga realmente un ejercicio de introspección y de inclusión de la población gitana preparada, con conocimiento, para poder elaborar conjuntamente todos esos documentos, estudios o informes de investigación que pongan y que le devuelvan el valor a la dignidad de un patrimonio cultural, histórico, europeo y español que tenemos como pueblo gitano. ¿Cómo vamos? ¿Tiempo? 1 minuto y 4 segundos. Pues creo que ya lo voy a dejar. Disculpe, estaba mirando. No creo que me dé tiempo a más en 1 minuto. Lo que sí que puedo hacer es intentar responder, como está grabada la comparecencia. Haré un repaso de todo e intentaré responder lo que pueda, enviándolo a la mesa. Y con esto creo que ya terminamos la intervención. Bien, pues en nombre de la comisión, pues le agradezco su presencia y sus explicaciones, que estoy convencido influirán en el informe final. Muy bien.